Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Escucha la oración con que tu siervo ora en este lugar. Los orígenes de la obra metodista en Cocotitlán se remontan pues a 1881, año en que se compra el terreno denominado La Audiencia por Guillermo Patterson para el trabajo de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Pero posiblemente por el movimiento revolucionario de 1910 se vende el predio donde se estaba llevando a cabo la primera obra metodista en el pueblo al señor Juan W. Butler de la Iglesia Metodista Episcopal. En 1911, el maestro Abraham Marcelino Ávila toma el cargo del trabajo que se venía haciendo en este lugar, pero no fue sino hasta 1913 donde aparece oficialmente en las actas de la conferencia anual el nombre de Cocotitlán. Desde 1921 ya se registra la celebración de las primicias, pues en una plataforma se formaba un hermoso trofeo con instrumentos de labranza y exhibían a ambos lados y en sitios prominentes bien logradas calabazas, lustrosos chilacayotes y mazorcas de excelente calidad. Pero la historia de este santuario comienza desde el año de 1932, donde se dieron a la tarea de conseguir un terreno que fue donado por la señora Eufrasia Reynoso, viuda de Galicia. De ahí en adelante, la Sociedad Misionera Femenil de aquel entonces se esforzó orando y reuniendo dinero destinado a la construcción de lo que sería el templo actual. En 1935, Cocotitlán seguía orando y trabajando por construir su templo en el magnífico lote ya bardeado que poseía. El alma de la construcción de este templo era el hermano Margarito Sánchez. Para 1937, Cocotitlán enfrentaba grandes dificultades por las divisiones que había entre las familias de los hermanos evangélicos. Los trabajos de construcción del nuevo templo no seguían adelante, precisamente por esa falta de armonía que reinaba entre ellos. En ese año, la hermana Evangelina Rojas estaba a cargo de la congregación y hacía visitas periódicas y reuniones de carácter familiar en los hogares. El esfuerzo principal de los hermanos consistía en levantar el templo, para lo cual habían hecho esfuerzos financieros muy grandes. En 1939, la congregación se encontraba edificando un amplio templo frente a la plaza principal del pueblo, bajo la dirección y entusiasmo de los hermanos Margarito Sánchez y Trinidad Buendía. En 1946, la iglesia había reunido la cantidad de 11,586 pesos para seguir con la obra. Y finalmente, el domingo 4 de agosto de 1948, el Distrito de México se vistió de gala para consagrar el hermoso templo metodista de Cocotitlán, Estado de México, que constituyó uno de los monumentos conmemorativos de las bodas de diamantes del metodismo en México. Y el tiempo pasó, algunos hermanos se fueron, otros tantos llegaron, pero lo que es una realidad es que la iglesia mantuvo su presencia en la comunidad, compartiendo la palabra y ayudando al prójimo. En los años 80 surgió una nueva etapa en la iglesia. Una generación de jóvenes empezaba a congregarse y a buscar a Dios de una manera fresca. Y fue así como surgió la Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios Getsemaní, que mediante obras de teatro, convivios y competencias dentro y fuera de la comunidad dieron a conocer nuestra iglesia, pero sobre todo el amor de Cristo. Ellos marcaron toda una época, parte de los 80s y principios de los 90s. En la década de los 90s se hizo aún más notorio el trabajo de la iglesia, gracias al favor de Dios y al mando de todos los pastores que estuvieron a cargo todos estos años. Pues empezó a impartir la escuelita de verano,
donde los niños aprendían manualidades, canciones y demás, todo basado en la Biblia. La gente podía ver más de cerca las labores del templo, su organización y actividades. Gracias a Dios, esta obra sigue hasta el día de hoy. Y el tiempo pasó, algunos hermanos se fueron, otros tantos llegaron, pero lo que es una realidad es que la iglesia mantuvo su presencia en la comunidad, compartiendo la palabra y ayudando al prójimo. En los primeros años del siglo XXI, la iglesia empezó a tener un crecimiento sin precedentes. Fue hasta mediados de la primera década del 2000, bajo el cargo del pastor Efraín Medina, que el grupo de alabanza comenzó a integrar más instrumentos y más voces, lo que refrescó sin duda la forma de alabar a nuestro Dios. Junto a ellos, la nueva generación de jóvenes metodistas en Coquitlán comenzó a surgir, siguiendo los pasos de sus antecesores, pero con nuevas ideas, ya comienzan a dar los primeros frutos. El presente año, 48 hermanos tuvieron la bendición de ser bautizados, hecho histórico dentro de nuestra congregación. Pero la historia aún no acaba. Este año se escribirá una nueva historia para contar. El Espíritu Santo está sobre su iglesia. Y el mundo es nuestra parroquia.